Y ahora veremos una aplicación de ángulos entre rectas paralelas. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta ocasión lo que vamos a hablar es sobre una aplicación de las características de los ángulos entre rectas paralelas. Vamos a comenzar con la siguiente nota histórica. Santiago Francisco Blondel fue un arquitecto y urbanista francés, uno de los más importantes teóricos de la arquitectura del siglo XVIII. Uno de sus principales aportes fue la ley de Blondel, que establece una relación entre las huellas y las contrahuellas en una escalera. ¿Qué son las huellas y contrahuellas? Pues bueno, aquí tenemos una figura que es la número 1 y aquí tenemos un escalón y aquí tenemos el otro escalón. Entonces la contrahuella es la longitud que hay entre dos escalones consecutivos y la huella es el espacio para dar la pisada. Bien, volvamos a la lectura. La ley de Blondel establece la siguiente relación: 2CH más H es igual a 64 centímetros, donde CH representa la dimensión de la contrahuella y H es la dimensión de la huella, ambas son longitudes. La huella es la parte de la escalera donde pisas, mientras la contrahuella se determina por la distancia en altura entre dos huellas consecutivas. En tramos que superen los 275 centímetros de altura se recomienda colocar un descansillo, que es la superficie llana en la que termina cada tramo de la escalera. Vamos a la figura. Aquí tenemos una escalera y aquí hay un descansillo. Bien, finalizamos viendo que el ángulo de inclinación se determina según la razón entre la huella y la contrahuella. Generalmente las escaleras más cómodas tienen una inclinación comprendida entre los 31 y los 37 grados. Entonces aquí tenemos la figura 3 en donde tenemos un cuarto de circunferencia. Hay diferentes ángulos, aquí hay diferentes ángulos y cada uno de ellos tienen una razón, ¿verdad? Entonces nos dicen qué tipo de escaleras corresponden a qué tipo de inclinación y pues ya nos hemos contextualizado lo suficiente para ver la situación que nos piden abordar. Entonces, Carlos necesita diseñar una escalera con una altura de 560 centímetros. Los escalones deben tener una contrahuella de 18 centímetros y un descansillo a la mitad de la altura. ¿Qué cálculos tendrá que hacer Carlos para saber el número de escalones, la inclinación de las escaleras y las medidas de los ángulos que requiere para el diseño? En primer lugar, vamos a la parte de la solución, es necesario considerar las condiciones del problema. Nos dan varios datos. Primero, nos dicen que la altura de la escalera debe ser 560 centímetros. Segundo, debe haber un descansillo a los 280 centímetros. Y tercero, la contrahuella debe ser de 18 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el número de contrahuellas. Para ello lo que tenemos que hacer es una simple división, porque es una razón. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 280, que es el tramo a donde debe de haber un descansillo, y lo vamos a dividir entre la longitud de la contrahuella, que son los 18 centímetros. Hacer esa división nos da como resultado 15.56, que se aproxima a 16, porque debe ser un número natural. Luego se determina la medida real de la contrahuella y para eso lo que hacemos es dividir los 280 centímetros, que es el tramo donde debe de haber un descansillo, entre los 16 que son los que acabamos de encontrar. Bien, eso nos da como resultado 17.5 centímetros. Aplicamos la ley de Blondel y entonces tenemos que 2 por esta medida de la contrahuella
más la longitud de la huella tiene que ser igual a 64 centímetros. 2 por 17.5 es 35. Además, está sumando en el miembro izquierdo y lo vamos a pasar al lado derecho con signo menos. Hacemos esta operación 64 menos 35 y nos da como resultado 29. Concluimos. La respuesta debe ser, ¿verdad?, que la huella debe medir 29 centímetros. Ahora que ya tenemos estos datos, vamos a irnos a la página 104 y vamos a trazar una recta paralela a nivel del descansillo. Entonces tenemos la siguiente situación. Se forman los siguientes ángulos. Se forma el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Entonces tenemos que los ángulos son iguales porque son alternos internos entre paralelas y tenemos entonces que cada uno de ellos es 34 porque nos saltamos de hecho la relación entre la huella y la contrahuella. Eso es muy importante porque nos permite calcular la inclinación. Para este caso hacemos esa división y nos da aproximadamente 0.6034. Eso se aproxima a 17 sobre 29. Puedes usar una calculadora o hacer la división con decimales para ver esa aproximación. Entonces, en la figura 3 nosotros observamos y tratamos de identificar dónde está esa razón y la tenemos aquí, 17 sobre 29, que corresponde a una inclinación de 34 grados. Es por eso que en la siguiente página, cuando tenemos esta igualdad de ángulos, el resultado es igual a 34. Y así entonces tenemos este diagrama. Y aquí tenemos los argumentos, que es lo que acabo de decir. Con esta información, Carlos puede completar el informe de su diseño. Para la parte de la comprensión, es posible aplicar las características de los ángulos entre paralelas para resolver problemas de la vida cotidiana. Se requieren cálculos que son de ángulos desconocidos, como lo acabamos de hacer. Bien, vamos a resolver el ejercicio que está planteado en la página 104. Es el ejercicio de octavo grado, el número 1, página 104 de la segunda edición. La Alcaldía Municipal de Santa Tecla necesita conocer la medida de los ángulos que se forman en la intersección entre las calles y avenidas. El topógrafo ya midió los ángulos cuyos datos se muestran en el mapa. Y considerando que desde la 9ª hasta la 13 calle son paralelas, al igual que las avenidas desde la 10ª hasta la número 14. Determina la medida de los ángulos indicados. Entonces tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo que aparece aquí que es 56 y el ángulo C. La solución. Como conocemos el ángulo que es 56 y estas son paralelas, entonces 56 también es el valor de este ángulo A. ¿Cuál es la razón? Es que tenemos paralelas, una secante y entonces estos ángulos son correspondientes. Entonces son iguales. Significa que A vale 56. Luego, esta, que es la número 12, Avenida Norte, con la número 14, Avenida Norte, también son paralelas. Significa que este ángulo 56 y el ángulo C también son iguales, porque son ángulos correspondientes entre rectas paralelas, tomando como secante la 11 calle Poniente. Además, observamos en esta situación que el ángulo C y el ángulo B forman un ángulo llano. Significa que su suma tiene que ser 180 grados. Eso porque también son suplementarios. Significa que como ya sabemos el valor de C, lo acabamos de calcular, son 56 grados, tenemos entonces que despejar a B. Para ello, este 56 que está sumando, lo pasamos a restar. Y entonces tenemos que B es 180 menos 56, que nos da como resultado
124. Y eso es lo que tenía preparado para este día. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.